Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad, Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino, Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Vigilias, día viernes. De 21 a 24 horas desde los hogares. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Vigilias, día viernes. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida en Eduardo Víctor Aedo 1990, esquina República. Te esperamos. Este sábado te esperamos en Desconectados, el programa que te desconecta de lo normal y cambiará tu vida. Estaremos en vivo por el Facebook Live a través de la página del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Te esperamos este sábado a las 19 horas. ¡Te esperamos! Ayuno congregacional. Es que la vida tenga a Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, mayo, junio y julio. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Bueno, es un gozo realmente compartir con ustedes en esta mañana este tiempo frío, pero tiempo de victoria, porque estamos viviendo ya nuestra vida eternal en Cristo Jesús. Amén. El apóstol ahora estaba diciendo que Adán y Eva, cuando se juntaban con el Señor allí en Edén, era un gozo, pero en cierto momento ellos tuvieron que salir de allí. Y esta mañana yo estaba mirando en mi Biblia en casa antes de venir hacia aquí y descubrí algo que nunca había entrado en mi conocimiento, de que el ángel que Dios puso allí a cuidar el Edén después que sacó a Adán y a Eva se llamaba Miguel. Y entonces descubrí que la terminación él quiere decir Dios con nosotros. Miguel, Gabriel, Ezequiel, Samuel, ¿verdad? O sea, los nombres de él, incluso más dice Emmanuel, Dios con nosotros. Él en hebreo quiere decir Dios. Amén. Es algo nuevo para que usted vaya poniendo en su álbum de figuritas coleccionables. Pero más importante que eso, amados hermanos, es poder comprender
que nosotros estamos llamados para vivir eternamente con nuestro Señor en la Nueva Jerusalén. Le decía yo al apóstol ahora allí, cuando él estaba parado mientras las hermanas cantaban, no estaba distraído ni salido de las alabanzas, estaba compartiendo las alabanzas, pero el Espíritu Santo estaba trabajando en mí. En este fin de semana tuvimos una lección muy interesante, digamos, de un contenido muy fuerte acerca de la eternidad, y los hermanos que estuvieron allí saben lo que es eso, y ojalá pudiéramos nosotros transmitirle. Es que el apóstol, por más que quiera transmitirle toda la constitución de la palabra de Dios, en los cultos, en los estudios de los viernes, en las oraciones de los miércoles, es imposible, porque es muy profundo, es inagotable, es eterno el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que mirar en la constitución de la palabra. Allí en la palabra está la revelación de todo lo que Dios tiene para nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que tener sed y hambre por descubrir en la palabra lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. No es para todos igual, tenemos distintos crecimientos, distintas funciones, y debemos acelerar nuestro entendimiento con Dios, nuestra relación personal con Dios. Yo hablaba el sábado pasado así en Ciudad de Plata, y una cosa es tener comunión con Dios y otra cosa es tener relación. La comunión, usted está acostado y usted tiene comunión aunque usted esté dormido, porque comunión es, digamos, tener unidad, ¿verdad? Pero la relación es lo que usted determina hacer o hablar con Dios, eso es diferente, o preguntarle a Dios o inquirir. El salmista dijo, una cosa demandaré yo a Jehová. Generalmente Dios demanda cosas a nosotros, mandamientos, actitudes, funciones, obediencia, santidad, yo qué sé, oración, nos demanda. Pero el salmista dice, yo voy a demandar algo, que esté en su presencia todos los días para contemplarle y para preguntarle cosas, o sea, para relacionarme, hablar con él, comunicarme con él. Eso es relación, es comunicarse, y no nos comunicamos sin hablar. Tiene que haber, digamos, un lenguaje, o escrito, o gestual, o como sea, pero debe haber un lenguaje, y todos estamos condicionados para eso. Tenemos, por decir así, de parte de Dios una condición que sentimos necesidad, como el pájaro en el nido espera, digamos, tener esa relación cuando viene su papá o su mamá con la lombricita en su pico, ¿verdad? Nosotros también. Yo venía acá, para aquí esta mañana, y decía, Señor, yo quiero ir a buscar de tu presencia, yo tengo hambre y sed. Margarita mandó saludos, pero ella tiene algunos mareos, entonces dice, prefiero quedarme en casa calentita, dice, y tengo miedo a caerme por ahí. Pero está bien, quiero que ustedes sepan que está bien. Pero yo tengo sed y hambre de Dios, estoy desesperado por Dios, porque hemos tenido unos estudios interesantísimos los viernes, y estoy enchufado. En la Nueva Jerusalén, yo le decía al apóstol, ¿se acuerda cuando estuvimos en Jerusalén? Yo la primera vez que fui a Israel, 15 días antes yo no dormía, porque yo decía, voy a pisar el lugar que pisó Jesús, el Dios de los cielos que se hizo carne y caminó en esos lugares, voy a pisar los mismos lugares. Entonces era como pisar el cielo, ¿verdad? Porque se dice tierra santa. ¿Y por qué es santa? Porque Él la santificó cuando caminó allí. Cuando Él pisó que Él es santo, entonces Él santificó, por eso es tierra santa. Amén. Entonces tuvimos esa bendición, esa regalo de parte de Dios, pero eso no es suficiente. Yo le decía al apóstol, digo, con la lección que tuvimos el viernes, que nos abrió el bocho, por decir así, nos abrió la mente, nos abrió el entendimiento, que nosotros ya somos, dice Filipenses, ciudadanos de esa tierra, ciudadanos de la nueva Jerusalén, no de esa Jerusalén que pisamos, sino de la nueva Jerusalén. Y yo le decía al apóstol, si era tan lindo pisar, y 15 días antes yo ya no dormía porque iba a pisar allí, ¿qué no será pisar la verdadera Jerusalén, que es de oro? Calles de oro, hermano. Sí, o sea, hágase exclusión. Y ya somos ciudadanos, porque en esta semana hemos estado hablando precisamente de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Es el libro o sea, donde se registran los que han de vivir en ese lugar. Se nos registra allí por nombre. Y después vamos a cantar, ¿no, apóstol? Bien. Fíjese que cuando todavía no, Ezequiel, cuando digan Juvenal, yo ya presente. Amén. Yo el otro día les conté, o sea, les canté un corito a los hermanos acerca de que Juan vio el número de los redimidos. Estaban todos de ropas blancas y en ese número estaba yo. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de ese coro?
Juan vio el número de los salvados por el Señor. Estaban todos de ropas blancas, y en ese número estaba yo. Y en ese número estaba yo. Hermano Portugal, arribara vaya, catalabazoa, remequenda, aleluya. Vamos a cantarlo. Levántese, vamos a cantarlo. Vamos a cantar, porque usted, su nombre ya está, porque precisamente salimos de la ignorancia. ¿Por qué se nos decía cada vez que se entrega un alma, dice, y anota su nombre? No, ya está anotado. El apóstol es muy posible que hable un poco de ese tema también, porque nos quedamos enloquecidos de descubrir por qué nuestro nombre estaba anotado allí. Estamos registrados en esa tierra, ya somos, por eso sufrimos tanto. Pero ¿sabe por qué? Pues tenemos una función a hacer aquí en la tierra antes de irnos. Por eso dice la Escritura, hasta que la iglesia sea sacada en medio. El espíritu del anticristo viene haciendo fuerza para meterse a través de la política, a través de los gobernantes, a través de los sistemas, a través de esto, a través de lo otro, y la iglesia sufre eso, porque nos presionan, nos quieren apretar contra la pared, nos quieren que, digamos, a que no hablemos, a que no tengamos identidad, a que nos olvidemos de nuestra identidad, para lo que hemos sido llamados, ¿verdad? Pero no, vamos a resistir el nombre del Señor. Y precisamente, como decía el apóstol, nuestra ciudadanía viene por reconocimiento de esa palabra. Está constituido allí que los que son salvos o que son elegidos para ser salvos, su nombre se anota allí. Y tenemos que con nuestras acciones que no se borre nuestro nombre. Amén. Que no caigamos en esa desidia, digamos, en esa maldad. Amén. Vamos a cantar el corito entonces. Juan vio el número de los salvados por el Señor. Estaban todos de ropas blancas, y en ese número estaba yo. Y en ese número estaba yo. Vamos a cantarlo otra vez. Pero usted no piense que cantar, sino que usted cuando esté en ese día y diga, la hermana Elisette, y ella diga, va a ponerse a llorar usted de contenta. Amén. Porque va a ser una satisfacción que mi nombre está ahí, aleluya, presente, vamos a decir. Amados hermanos, es que a veces no entendemos, porque es un mundo espiritual que no conocemos. Estamos conociendo a través de la revelación de la palabra. Por eso en los estudios estamos tratando de buscar cómo y para qué tiempo y de qué forma, de qué manera. Amén. Quería hablar algo sobre esto. Los discípulos estuvieron 3 años con Jesús, aprendiendo también, y había cosas que ellos no entendían. Porque después que Jesús resucitó, que ya había cumplido toda su obra, ya había resucitado, había vencido la muerte, es decir, que Él cumplió todo lo que estaba escrito acerca de Él. Sin embargo, los discípulos le preguntaron, ¿cuándo restituirás el reino de Israel? Ya lo hice, muchachos. ¿Se entiende? Porque su obra fue restituir, pero no en forma física, a través de un presidente, a través de un dictador, sino a través del Espíritu. Él había mostrado que Él era Señor, que Él era Rey de Reyes, Señor de Señores. Y le estaban preguntando, Señor, ¿cuándo restituirás? ¿Se entiende? Y nosotros estamos muchas veces también en ese mismo nivel. A pesar de que estamos siendo procesados por el Señor, transformados interiormente, aún no estamos entendiendo nada, y me incluyo. Por eso digo que el Señor nos... Vamos a cantar otra vez. Juan vio el número de los salvados por el Señor. Estaban todos de ropas blancas, y en ese número estaba yo. Y en ese número estaba
estaba yo, de los salvados por el Señor, de los que tienen su nombre anotado en el libro de la vida. Y lo que hace el apóstol, lo que hace el pastor cuando usted se entrega al Señor, es: Señor, acuérdate que este nombre tú ya lo habías predispuesto, lo habías predestinado para ser salvo. Y Él está diciendo sí a ese llamado. Él está aceptando esa invitación a ser compañero tuyo por toda la eternidad. Y Jesús dice: yo voy a preparar morada, y allí en la Nueva Jerusalén, la ciudad de oro, y vendré a buscarlos a ustedes. Y Él está preparando morada. No nos ensuciemos con el pecado, no nos debilitemos en las tentaciones, porque las tentaciones precisamente para probarnos, para ver lo que hay en nuestros corazones, pero que nos fortalezcamos en la palabra. Jesús fue tentado, pero Él nunca cedió. Yo escuchaba un mensaje que mandé al grupo ayer, precisamente acerca de que es necesario morir, y la hermana decía en uno de sus pasajes, dice, allí en Romanos dice así, que nuestra naturaleza no soporta, o sea, digamos que los designios de la carne, decía ella, son contra Dios. Somos enemigos de Dios por los designios. ¿Qué quiere decir designios? No son pecados consumidos, son designios, lo que designa, lo que piensa, lo que anhela mi carne, me hace enemigo de Dios. O sea, ya el pecado está no en el hacer, sino en el creer, o pensar, o desear, anhelar, ya hay pecado. Por eso Jesús dijo, no es el que se acuesta con una mujer que adultera, el que anhela acostarse con una mujer, ya adulteró. Por eso los designios de la carne. Y nadie vive satisfaciendo la carne, pero a veces los pensamientos vienen a la mente, ¿se da cuenta? Entonces nosotros vamos a echar fuera ahora, una vez cantando más este corito. ¿De acuerdo? ¿Le gustó? Es un corito muy viejo, pero de un lindo contenido. Amén. Juan vio el número de los salvados por el Señor. Estaban todos de ropas blancas, y en ese número estaba yo, en ese número estaba yo. Gloria. Usted sabe que usted todavía no llegó a ese lugar, pero el hecho de usted sentirse que ese día va a suceder, usted ya se emociona y lo vive ahora aquí. Amén, aleluya, y Dios está procesando, transformándolo por dentro. Ciertamente muchas veces nos sentimos aún pecadores, pero siéntase vencedor, porque cuando pasen listas, porque usted venció, dice, al que venció le daré que se vista con ropas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Rabashita, Labakaya, la Remekenda, Ramazoa, Espíritu Santo, ven sobre nosotros en esta mañana, y que haya gozo, que haya contentamiento, que haya confirmación de nuestra parte, en creer, en aceptar, aunque sintamos, como dice el salmista, dame, Señor amado, aleluya, renueva a mí un espíritu recto. Él era recto, pero él había pecado, pero él era recto y no pidió un espíritu nuevo, pidió que se le renovara el espíritu. Lo que sí pidió un corazón limpio, porque Dios lo había elegido con un corazón limpio, pero él ensució su corazón. Entonces dice, dame un nuevo corazón y renuévame un espíritu limpio, o sea, un espíritu nuevo. O sea, amén, aleluya, y dice, y no quites de mí el gozo de la salvación. Y cuando tú hagas esto conmigo, entonces yo anunciaré a los hombres tu misericordia y tus bondades. Yo voy a poder predicar, voy a estar libre en mi conciencia. Amados hermanos, que el pecado no te ate. A veces el espíritu de culpa te somete como la avestruz a meterte bajo tierra para que tú no alabes y glorifiques a tu Dios. Todo pecado le será perdonado al hombre. 7 veces caerá el justo y volverá a estar en pie. Y eso entendió el salmista. Él quiso esconder hasta que Dios lo obligó a través del profeta que él confesara su pecado. ¿Por qué? Porque había que cumplir esa ley en él. Dice que el que esconde su pecado no prosperará, pero el que confiesa y se aparta hallará misericordia y correrá hacia ese momento que va a decir, aquí mi nombre, yo feliz responderé. Amén, que el Señor nos ayude. Limpio, límpiese más. Y yo creo que acá hay personas que son limpias. Limpiémonos más en la sangre de Jesús. Satanás no quiere que nosotros entendamos esa profundidad de la sangre de Jesús, pero en esta mañana se lo vamos a refregar en la nariz. Él no soporta el olor a la sangre. Y cuando se le nombra sangre, Luz se pone loco. Sí, aleluya. Pero nosotros lo vamos a enloquecer más de lo que él piensa, más de lo que él pretende, más de lo que él quiere. Aleluya, gloria a Dios.
Yo en esta mañana, mientras oraba allí de rodillas, digo, Señor, que el calor de esa sangre queme a Satanás, queme mi naturaleza, lo achicharre de tal manera que él no soporte. Yo no sé, pero a veces, muchas veces, hermanos, sin nuestro consentimiento hay ataduras en nosotros. Hay ataduras, hay ligaduras. Es que nosotros no vemos, y a veces el pastor no puede, él no tiene mágico para ver todas las cosas, ¿verdad? Pero nosotros por la fe, por eso el salmista dijo, guárdame aún de los pecados que me son ocultos, de los que yo no sé, de los que yo inocentemente estoy haciendo. Un pensamiento, una actitud, un hecho. Vino alguien a mi puerta y yo agarré, pensé que era un sinvergüenza y le cerré la puerta y era un enviado de Dios. Y cometí una tremenda falta, amén. Entonces cada día, Señor, ¿sabe quién hacía esto? Job. Dice que él ofrecía sacrificio por sus hijos por si hubiesen pecado. Dice capítulo 1 de Job. Por si hubiesen. Y ese hombre pasó un momento. Siéntese. Yo no quiero tener penitencia. Siéntese. Ya cantó el corito y usted ahora siga cantando en su corazón el coro. Amén. Vamos a cantar el himno entonces. Amén. Porque a mí me llamaron acá para compartir un himno y yo ya quiero predicar y todas esas cosas. Suene en aquel día final y que las represas rompan en sonar. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista allí de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que nos ya de verdad, pues de gloria el Salvador impartirá. Cuando los caballos lleguen a su celestial hogar y que sea pasada lista y de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Nada te separará del amor de Cristo. Nada te separará del amor de Cristo. Ni lo presente ni lo porvenir. Ni ángeles, ni potestades, ni muerte, ni el mismo infierno, ninguna cosa creada. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando los dos y fenezca nuestra obra se sella, y yo sea pasada lista de estar. Cuando ya se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá en el juicio del trono blanco se pasará lista y tu nombre tiene que estar anotado en el libro de la vida y tú digas, Señor, aquí estoy para ser juzgado según las obras de los justos, hecho perfecto en la persona de Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo creo que el apóstol va a tocar ese tema, sí. Yo no quiero discurrirme más. Sí, pero amados hermanos, después eso que cantamos nosotros está resumido en el capítulo 20 de Apocalipsis, desde el verso 11 al 15. Pero lo que nosotros tocamos en el día viernes, que a mí, yo qué sé, yo no duermo porque eso está revolucionando ahí adentro mío.
porque ha pasado a ser parte de mi naturaleza. Yo ya estoy viviendo ese momento. Capítulo 12 de Hebreos, versículo 18, dice: no nos hemos acercado al monte que humeaba, o sea, al monte que se acercó Moisés. ¿Se acuerda que Josué quedaba ahí abajo? Dice que ni los animales podían tocar el monte porque se morían, porque es un monte santo. Y cuando Dios hablaba, dice que ese monte temblaba. Y dice Moisés: estoy temeroso y asustado. O sea, como que él estaba sorprendido de ese mover. Dice: no nos hemos acercado al monte. Dice el versículo 18, y 4 versículos más adelante, como que fuera una misma hilación del tema, o sea, presenta situaciones así, y después el versículo 22 dice: sino que nos hemos acercado a la nueva Jerusalén, a la celestial, dice, a la reunión de los millares de ángeles, al Dios justo, el Dios de todos, dice, a la reunión de los justos hechos perfectos. Pero incluso más dice: a los espíritus de los justos hechos perfectos. Espíritus de los justos hechos perfectos. O sea que vamos a dejar de ser alma viviente para ser espíritus vivificantes. Vamos a cambiar de naturaleza. Eso todo el libro de Hebreos habla sobre eso. Capítulo 1 habla, dice que hizo a sus ángeles espíritus y a sus servidores o a sus predicadores ya flamas de fuego. O sea, hay una transformación, hay un cambio para ti. Vamos a dejar la miseria que trajo el pecado. Se nos va a dar un cuerpo nuevo, sin arrugas, hermana Berta, sin dientes postizos, sin piernas ortopédicas, totalmente nuevo. Por eso dice: a los justos hechos perfectos, para adorar a Él en la perfección. Dios nos quiere como Él, perfecto. Que el Señor les bendiga. Dale fuertes palmas al Señor. Es apasionante el tema que hemos tocado y los que estamos tocando y los que vamos a tocar en las escuelas, y estaría bueno hablar de esto, pero está mejor que se haga el esfuerzo, que haga el tiempo. Ahora, gracias a Dios, las condiciones han mejorado dentro del país, estamos felices por eso, estamos contentos que ya incluso Montevideo tiene color amarillo, así que ha disminuido. En el día de ayer se puso de color amarillo la alerta con respecto al COVID, así que bueno, gracias a Dios hay muchos departamentos que ya están en esa condición y vamos por el verde. Cuánto es en gloria a Dios, amén. Así que bueno, gracias a Dios por eso, pero sí, estamos hablando de esto y justamente yo quiero entrar un poquitito en esto porque el día viernes, cuando tocamos el tema sobre el final, hablamos de ciertos personajes bíblicos, los cuales habían alcanzado testimonio, y lo habían alcanzado por medio de la fe. Y yo quiero hablar un poquitito de eso, porque es muy importante poder entender qué tan grandes somos delante de Dios. Amén. Y cuando digo grande, puede ser grande así o grande así. Y este es el tema que hoy quiero tratar de explayar en estos minutos que quedan, ¿verdad? Que podamos estar entendiendo y comprendiendo la verdadera grandeza del Señor en nosotros. Como referencia, sí, le voy a traer en memoria Hebreos capítulo 11, porque allí es donde está toda la exposición de lo que es la fe al principio. Y de ahí en adelante vamos a tratar de desarrollar esto, ¿verdad? Hasta llegar al punto donde vamos a estar justamente haciendo hincapié en el tema que hoy nos incumbe. La palabra del Señor dice en Hebreo capítulo número 11, versículo 13, porque ahí empiezan a nombrar a muchos personajes, a Abraham, a Noé, a Abel, muchos personajes empiezan a ser nombrados allí, que dieron testimonio a Sara, y fíjese lo que dice acá, verso 13 dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y ahí ya hay un tema, murieron en fe, pero transitaron su vida y no recibieron lo prometido. Y muchas veces nosotros corremos detrás de la promesa.
Y estos hombres, vamos a seguir leyendo para que veas, porque si no me voy a detener demasiado en esta parte y quiero que veas el contexto y la expresión de quiénes eran estos hombres. Sino que dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos. Dice, y creyéndolo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios te manda a mirar. Puede ser que lo alcancemos, puede ser que no, pero tenemos que mirar. Hay gente, y yo siempre digo esto, que muchas veces algunos de nosotros podemos estar preparando el camino para los que vienen detrás nuestro, para tu descendencia, pero nosotros tenemos que ser el testimonio como fueron esta gente. Pero vamos a ir a eso. Dice, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros peregrinos sobre la tierra. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Es decir, ellos estaban creyendo las promesas de aquí de la tierra, pero sabían que no era esta su destino. Amén. Todo esto que estamos tratando en estos días tiene que ver con eso. La venida del Señor, el hecho de estar inscrito en el libro de la vida. Es decir, nos está hablando de un destino que no es aquí. Es un destino que no tiene que ver con esta tierra. Pero esta gente transitó en la tierra con fe, creyendo lo que Dios había prometido. Algunos lo alcanzaron, otros no lo alcanzaron, pero justamente todos estos, dice, los que da testimonio, que habla de la fe, dice, no lo alcanzaron. Dice, pero lo veían de lejos y lo saludaban como diciendo, aquí estamos, y a su nombre. ¿Cuántos algunos le dicen, Señor, esta casa va a ser mía, este vehículo va a ser mío, y lo está saludando? Mire, yo pasé la vez pasada con un joven ministro del Señor, pasamos por el aeropuerto, y él declaró, mientras que veníamos pasando por ahí, dice, Señor, ya voy a venir aquí cuando esté viajando por las naciones para predicar tu palabra, dijo. ¡Aleluya! Lo está creyendo, se está moviendo en esa fe. Amén. Dice, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, dice, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. ¿Cuánto es en gloria a Dios? La pregunta es esta, ¿cuál es la bendición que tú estás anhelando? Si la de la tierra donde vivís, o de la celestial. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Vigilias, día viernes. De 21 a 24 horas desde los hogares. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Vigilias, día viernes. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Muy, pero muy buenos días. Dios bendiga a toda la audiencia de Cadena Vida en esta mañana. Bueno, gracias a Dios. Mañana fresca, pero bendecida. Queremos saludar a toda la audiencia, a cada uno de los amigos. Bueno, y bendecirlo, agradecer a Dios por un nuevo día de vida. Quien les saluda es el apóstol José Luis Carolio, como cada día martes y cada día viernes. Y bueno, hoy un día muy especial, bueno, día martes, día de la familia. Y bueno, por supuesto es el día del ayuno que nosotros estamos consagrando y presentando delante de nuestro Señor Jesucristo. Así martes y jueves tenemos ayuno hasta todo este mes, inclusive, ¿verdad? Así que mantenemos eso durante mayo, junio y julio, lo hemos propuesto el Señor.
y lo estamos llevando adelante para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarles también que mañana tenemos un día muy fuerte, desde muy tempranito de 8 a 9 oración, luego tenemos Dios mediante a las 15 horas tenemos culto con reunión y oración y ministración, y después de 18 a 19 también intercesión y oración. Así que un día de entrega, un día de consagración, un día de búsqueda de nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros les invitamos para que puedan estar participando, Y hoy, por supuesto, en nuestros anexos, usted se puede estar acercando, yendo a buscar la bendición allí en el cerro, allí en la ciudad de Pueblo Nuevo, acercarse, buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo, que seguramente va a haber cosas maravillosas para que usted pueda ser bendecido y bendecido en gran manera. Yo en esta mañana, además de saludarle, de desearle lo mejor, me pareció muy importante poderles compartir ahí una charla que mantuvo el apóstol Juan Andrés Buzo, un diálogo que basado en el libro de Romanos, es muy especial. Pido para que presten mucha atención, porque estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos donde el enemigo anda buscando a quién doblegar, a quién dominar, a quién gobernar, ¿verdad? Que bueno, una de las estrategias que el enemigo quiere poner sobre sus iglesias, y no me refiero a nuestras casas, sino que me refiero a la iglesia de Cristo en general, ¿verdad? Tiene que ver con esto, ¿verdad? Y quizás por allí hay algo que hoy podemos rescatar. A mí me pareció muy, pero muy importante, de un profundo valor de conocimiento, de expresión, y me gustaría que usted lo pueda estar compartiendo. Así que yo los bendigo en esta mañana. Les recuerdo el 094-47-1100 disponible para que usted pueda comunicarse con nosotros. Y bueno, reciba esto, preste mucha atención, dedique un tiempito especial al Señor para escuchar esto, que seguramente le va a nutrir, le va a bendecir, y tal vez le va a abrir los ojos. ¿Para qué? Para que usted guarde, para que cuide su hermosa bendición. Acuérdese, no hay nada más lindo que el poder estar siendo bendecido con el Señor a través de su gran amor y su gran fidelidad. Así que bueno, ya volvemos entonces, y por supuesto mañana a partir de las 8 nos encontramos. Compartamos este hermoso enseñanza junto al apóstol Juan Andrés Buzo. Ya nos encontramos. A los judíos le ha sido revelada la palabra de Dios, le ha sido revelada la ley de Dios, y la ley de Dios es buena porque hace ver nuestras transgresiones. No hay ni aún uno justo, pero nuestra confianza está en Dios mismo, nuestra esperanza está en Él, que Él envió a Jesucristo para que pudiéramos limpiarnos de nuestros pecados. Así que nuestra esperanza es Dios mismo, que envió a Jesucristo. La ley nos condena. Todos estamos condenados por la ley. Todo hombre está condenado por la ley. Por más que el hombre diga yo soy religioso, otro dice Dios no existe, otro dice no hago mal a nadie, pero no, la ley que le ha sido revelada, la palabra de Dios, la ley, al pueblo judío, es la que nos condena a todo hombre que no acepta el que es pecador delante de Dios. Pero nosotros, la ley nos condena, pero Dios mismo es nuestra esperanza, y Dios mismo envió salvación a través de Jesucristo, su amado Hijo. Así que, y ahí bien claramente lo dice, pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y esto es tan importante porque, miren, cuando estaba el pueblo de Dios en Egipto, Dios preparó a Moisés 40 años, para vaciarlo de toda la mundanalidad de la casa de Faraón. 40 años cuidando las ovejas de su suegro. 40 años meditando en el Dios que conoció, porque por eso se fue huyendo de aquel día que tuvo entre una pelea de un egipcio con un hebreo,
como él había descubierto que era hebreo, mató al egipcio. Y esto se supo al otro día, y él tuvo que huir de allí, de las manos de Faraón, donde él se había criado. Pero ahora él sabía que era un hebreo, él sabía la historia de su vida. Uno de los mantos que tenía eran los que pertenecían a su casa, a su familia. María, su hermana, pudo hablarle a Moisés de lo que había sucedido, porque María, su hermana, había estado cuando la hija de Faraón tomó la barquilla de Moisés. Entonces este Moisés había crecido librando su vida por el edicto o el decreto que había de Faraón de que murieran todos los varones. Ya él venció. Esta niña María, que era más grande, la hermana de Moisés, fue la que le dijo a la hija de Faraón cuál era la mujer que lo podía amamantar, y aquella mujer era la madre de Moisés. Por eso allí vemos que Moisés, después de 40 años en el desierto cuidando las ovejas de Jetro, su suegro, Dios en la zarza se le aparece y lo llama para que le sirva, para sacar a aquel pueblo, su pueblo, el pueblo de Dios, de la esclavitud. Y vino con mano fuerte y poderosa. Él llamó a su hermano Aarón para que hablara al pueblo por medio de él. Él escuchaba a Dios, le hablaba a su hermano y su hermano hablaba al pueblo. Y de pronto salieron todos de Egipto, salieron todos de servidumbre, salieron todos de ser esclavos y maltratados. Pero muchos de ellos salieron, pero en su corazón estaba la rebelión, en su corazón estaba la desobediencia, en su corazón estaba la incredulidad. Y esto nos habla de que muchas veces el liderazgo va a traer mucha gente que son salvos para el pueblo de Dios, pero esa gente, muchos de ellos vienen porque justamente saben de Dios, pero no vienen con un corazón humilde, sino que vienen con un corazón rebelde, con un corazón desobediente, con un corazón donde hacen un liderazgo de la rebelión. Y así hizo Coré, Abirán y Datán. Porque dice, ¿por qué? Dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, y ahí está, no todo el pueblo que salió de Egipto fue humilde, obediente, para seguir los mandatos de Dios a través de Moisés y Aarón, sino que ellos eran infieles con la contrariedad contra los siervos de Dios, que Dios había llamado para sacar a su pueblo de la esclavitud. Por eso, qué importante, dice, esa incredulidad, esa infidelidad, ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Porque muchas veces creemos que por eso, por las cosas que suceden en el pueblo, pudiera que Dios fuera infiel, porque ellos fueran incrédulos, porque ellos fueran rebeldes, porque ellos fueran desobedientes. Su incredulidad, ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Entonces no, ocurren esas cosas, pero la fidelidad de Dios se sigue mostrando, y se mostró en ese hecho, se mostró, porque todos salieron, sí, a la voz de Moisés y Aarón, pero una vez que estuvieron en el desierto, no soportaron el ser tratados en el desierto por el Señor, para que entraran con una condición de vida, con un hábito de vida a la tierra prometida que fluía leche y miel. Pero ellos no se dejaron tratar, no quisieron ser tratados. Y dice que Coré fue uno de los que fue el líder de la rebelión, buscó a seguidores, porque siempre estos líderes hablan en público, confrontando la autoridad, dice, pero buscando seguidores para que su revuelta, para que su rebelión, para que su desobediencia, para que su incredulidad
sea también respaldada por los seguidores. Y esto es lo que hace el enemigo para cuando en las casas principales de paternidad desenfocar a los siervos de Dios, desenfocarlos del plan y propósito que Dios tiene para continuar, para seguir adelante. Entonces, allí vemos en el libro de Números capítulo 16. Libro de Números capítulo 16, vemos la rebelión de Coré, infieles, desobedientes, incrédulos, gente que se puso en contra, salió, cuando estaban oprimidos en la esclavitud, salieron por la mano de Moisés y Aarón, pero ahora querían tener un lugar muy importante. Coré, hijo de Izar, y ustedes saben que eran de la descendencia de Cota, tanto Coré como Moisés. Esto él lo hacía conspirar más contra Moisés, pero de distintas ramas. Izar era el padre de Coré, pero Amram era el padre de Moisés. Entonces venían de Cota, Amram e Izar, pero Coré por eso era hijo de Izar y Moisés era hijo de Amram. Hijo de Coat, hijo de Leví y Datán y Abiram, hijos de Eliab. Y dice, Ión, hijo de Peled, de los hijos de Rubén. Acá los coatitas, pertenecía a él, hijo de Coat, dice Coré, hijo de Izar, hijo de Coat. Y los coatitas tenían un lugar privilegiado entre los levitas. Los coatitas eran los que llevaban las cosas más sagradas y lo llevaban el arca y que las cosas más sagradas eran destacados. Los hijos de Coat eran muy destacados. Entonces, eso es lo que le hizo creer de que por ser destacados, llevar las cosas consagradas, las cosas más consagradas, las llevaban los coatitas. Y esta era la rama de la vida de Coré. Entonces eso lo ponía contento, el llevar eso, lo más sagrado de todo el tabernáculo, que le hacía creer que era más que Moisés y Aarón, o que era por lo menos lo mismo que Moisés y Aarón. Y eso lo inspiró para el orgullo que eso es del diablo, el orgullo, la soberbia. Así lo confrontó públicamente a Moisés, para tener los seguidores. Entonces mire cómo dice allí, hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de las congregaciones, dice, de los del consejo, varones de renombre. Así que hablaron a los príncipes, varones de renombre, a los del consejo del pueblo, 250. Entonces, este líder de la conspiración, líder de la rebelión, líder de la incredulidad, líderes de la desobediencia, confrontaron públicamente. Por eso la incredulidad es un espíritu tan inmundo que lo hace ser infiel, lo hace ser traidor, conspirador, rebelde. Y esto vamos a vivir en las casas principales de paternidad, porque anoche hablábamos los espíritus que están contra la paternidad, desde siempre. Miren, esto era un espíritu inmundo de orgullo, de soberbia, en la vida de los coatitas, Coré, Abirán y Datán, hijos de Rubén, Coré, Abirán y Datán, pero Coré, de hijos de Izar, de los coatitas, que llevaban las cosas más consagradas. Muchas veces no hay que esperar que el que entra último va a hacer una conspiración, no, están ahí muy cerca de la autoridad y no respetan esa autoridad. Entonces, allí dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros,
porque toda la congregación, dice, todos ellos son santos, dice, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues, dice, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Dice, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro. Mire la búsqueda al Dios Todopoderoso. No quiso actuar ni decir nada, sino que se postró delante de Dios, buscando su presencia, porque ahí hay una enseñanza tan grande. Cuando alguien conspire contra sus vidas, cuando alguien conspire y sea infiel, incrédulo, rebelde para con la congregación del Señor, no hay que confrontarlos, no hay que hacer cosas nosotros, sino que se postró. Dice, cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Dice, y habló a Coré, dice, y después que oró, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Y dice, y hará que se acerque a él el que él escogiere, él se acercará así, dice. Haced esto, dice, tomaos incensarios, dice, Coré y todo su séquito. Y los incensarios, ¿saben qué era poner fuego, era la devoción diaria, era la devoción diaria. Cuando en cada día había que hacer esa devoción delante del Señor, era la oración diaria, era el ofrecerle olor fragante, grato aroma. Y esto estaba en el liderazgo, esto estaba en los príncipes que Coré, Abirán y Datán habían hablado. Porque muchas veces, justamente por tener lugares de privilegio, lugares especiales, lugares para llevar la cosa más consagrada, le hacen, bueno, Satanás era justamente un ángel de luz, el que guiaba la adoración, la alabanza. Entonces le parecía que ese lugar era mayor que el lugar de Dios. Haced esto, tomad incensarios Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová. Dice, mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, dice, aquel será el santo. Esto es, dice, esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿qué dice? ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? O sea que era poco que él los hubiera acercado tanto a las cosas consagradas para que ministraran. Y estos incensarios, el fuego era con incienso cada día. Entonces esto era maravilloso para Dios, ponerlos tan cerca de él, acercarlos. Pero esto no solo que eran líderes, sino que ahora eran líderes de la rebelión, eran líderes de la conspiración, líderes de la desobediencia, líderes de la incredulidad, porque cuando hay incredulidad hay todos estos pensamientos orgullosos, vanidosos, la vanagloria, el orgullo, la soberbia, la jactancia. Esto les hizo hacer una conspiración contra la autoridad de los siervos de Dios. Dice, ¿y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? Dice, ¿procuráis también el sacerdocio? O sea que había un sacerdocio que era el sumo sacerdote Aarón, hermano de Moisés, que representaba a todo el pueblo, pero había un padre
¿no es cierto?, de toda la congregación donde Dios había tratado con él. 40 años en la casa de Faraón, pero después 40 años para vaciarlo de todo eso del mundo de Egipto y prepararlo para que sacara al pueblo de Dios de la esclavitud, de la servidumbre. Entonces salieron todos, pero no todos estaban en la condición de ser obedientes y humildes y sencillos para caminar junto con el pueblo de Dios. Ya estaban murmurando, ya estaban contra, ya no les bastaba el ser los que ministraban a los príncipes, no les bastaba, querían más. ¿Procuráis también el sacerdocio? Dice, por tanto, dice, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, dice, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Era el sumo sacerdote, y entonces Moisés le dijo a Dios eso, y a Coré le dijo eso. ¿Qué? Dice, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, dice, mas ellos respondieron, no iremos allá. Mire, la rebelión ya estaba en el corazón de estos líderes, y los de Coat, que tenían las cosas consagradas más especiales, los destacaba, ¿no? Esto los había destacado en el pueblo para hablar con los príncipes y ministrarles, pero no era basta eso, querían más y confrontar a la autoridad, y esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta, mis amados del Señor, amadas del Señor. Eso no va a ser la incredulidad de ellos, la rebelión de ellos, el que conspiren contra la autoridad, el que lleven a cabo un liderazgo de rebelión con sus seguidores. Eso no hace que sea nula la fidelidad de Dios. Dios sigue siendo fiel. El Señor Jesús tuvo ahí en su grupo, en su equipo, a uno con incredulidad, ¿no es cierto?, con el pensamiento de que todo lo que había hecho Jesús no le reconocía, no lo valoraba, no lo entendía como su Señor, porque sí lo reconocía como maestro, lo reconocía como pastor, lo reconocía como un guía, pero no como Señor, porque si hubiese sido que Judas hubiera tenido en el corazón a Cristo como su Señor, hubiera obedecido. Todo aquel que no obedece porque no lo tiene al Señor como Señor. Hoy lo saca de la esclavitud, bueno, sirve. Me enseña algo, sirve. Me guía en algunos pasos, sirve. Lo tomo. Pero luego cuando tengo que obedecer y tengo que someterme y tengo que humillarme y tengo que ser sumiso y tengo que ser humilde, ahí ya no. Ya estaba la confrontación. Es poco, dice, que nos hayas hecho venir, dice, de una tierra. Esto hablaba Abiram y Datán. Dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Mire, que en Egipto destilaba leche y miel. Y estaban en esclavitud, y estaban en servidumbre, y estaban maltratados. Para hacernos, dice, morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, porque le habían prometido el ir a una tierra prometida de leche y miel, claro, pero tenían que tener una condición de vida, tenían que tener hábitos, tenían que tener humildad. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.